un tema que me apasiona, que me vive tanto, que me encanta tanto como lo es el cultivo de café, y más cuando se asocia con árboles, ¿verdad? Que el productor lo hace en el campo. Entonces, gracias por la invitación. Esperamos poner, mucha gente dice poner una piedra más, pero yo en mi caso voy a seguir las palabras de un jefe que tengo, que él menciona, vamos a poner la primera semilla, ¿verdad? Porque la semilla tiene vida, porque la semilla germina, porque la semilla, si se cuida, nace, si se sigue cuidando, pues puede dar fruto a futuro. Entonces, el objetivo hoy es ese, poner una semilla más en estos procesos de aprendizaje que ahora con el tema del COVID, pues es más fácil, ¿verdad? Creo que después del año tan trágico que tuvimos, entre las ventajas o beneficios que tenemos ahora es que la comunicación es más fluida, ahora podemos tener información de cualquier parte del mundo a nivel digital, ¿verdad? Creo que eso pues es una ventaja actualmente. Y espero poder compartir algo de mi experiencia y que le sirva de algo a alguien, ¿verdad? Con uno que aplique lo que uno menciona, lo que uno ya ha hecho y que le funcione ya para uno en ganancia. Benjamín. Muchas gracias, Juan Luis. De nuevo te agradezco el tiempo, la experiencia que pones en esto. Seguramente van a haber muchas personas que se van a quedar con esa semilla que vas a dejar. Hoy, como siempre, vamos a tener personas de Guatemala, de Honduras, de Colombia, de El Salvador, de Perú y de varios lugares de donde siempre nos mandan mensajes. La dinámica que vamos a utilizar es tipo conferencia, entonces Juan Luis nos va a dar la charla por algunos minutos y ya las personas que vayan teniendo dudas las pueden ir dejando en los comentarios, las pueden ir dejando en las publicaciones de Facebook. También los instamos a que puedan compartir esto para que más personas puedan tener acceso. Y ahorita vamos eh, quiero ver si ya puedes compartir pantalla para que iniciemos. Todavía no, Benjamín. Tenés que hacerme con... Ah, ahorita sí. Ahora sí, listo. Bueno, entonces bienvenido Confirmado. Juan Luis y el tiempo es tuyo. Bueno, buenas noches, Benjamín, nuevamente. Buenas noches a todas las personas que nos están observando esta noche. Como les mencioné, para mí es un placer, es grato compartir este tema, hablar sobre clima, sobre café, sobre sistemas agroforestales. Para mí es bien apasionante porque básicamente, si me pregunta qué sé de café, pues toda mi vida, ¿verdad? He estado relacionado al cultivo de café. Creo que los recuerdos más hermosos que tengo es en una finca de café, porque mi familia es productora de café, mis abuelos son productores de café. Yo soy la tercera generación de productores de café de una familia. Soy hondureño, ¿verdad? Soy de profesión ingeniero forestal de la UNACIFOR de Ciguatepeque, Honduras. Y esa combinación de la experiencia vivida, ¿verdad? Porque mi familia, digamos que el único recurso económico que la sustentó durante toda la vida fue lo que generaba el cultivo de café. Entonces, de ahí creo que parte mi amor hacia este sector que es tan importante para Honduras, para Centroamérica, para todo el mundo, porque son muchas las familias que igual, así como yo, han vivido de esto. Más sumado a la parte de sistemas agroforestales, como lo dijo Benjamín, pues, actualmente estoy sacando una maestría en agroforestería, así que el amor por esto es bastante grande. El día de hoy, pues quiero que me acompañen con esta historia, porque básicamente es una historia que les voy a contar sobre toda esta conexión de lo que es el café, sobre sus orígenes, cómo llegó a América, cuáles son las expectativas que se tienen como productores de café para poder desarrollarnos. Y esperamos que a alguien le sirva. Yo siempre menciono que si uno aplica lo que con una persona que aplique lo que uno hace, lo que uno menciona y le funciona, ya creo que ese es un éxito para uno, ¿verdad? Entonces, esperamos que esto les sirva a todos. Para comenzar, a mí me gustaría primero empezar
hablando un poco, ¿verdad?, sobre qué significa la producción de café y me gustaría llevarlos a una metodología colombiana donde antes de empezar sus discursos, antes de empezar sus talleres, llevan a los participantes a reflexionar, los llevan a imaginarse de dónde viene el café. Entonces, en esta metodología, siempre cuando es presencial, la gente cierra los ojos y uno va contando la historia para que se vayan imaginando todo este proceso. Entonces, quiero llevarlos a 4 historias, ¿verdad?, que hay detrás de una taza de café, porque también es de decir que la taza de café únicamente es el reflejo de 1000 cosas que pasan atrás de ella. Vaya, la taza de café, cuando alguien le dice qué hay detrás de una taza de café, uno puede decir atrás de esa hay un sinfín de cosas, hay un sinfín de experiencias, hay muchas familias que viven y dependen de ello, y a mí me gustaría en este momento poder transportarlos a ese escenario, ¿verdad? Para que ustedes, al igual que a mí, puedan conocer algo sobre lo que significa tomarse una taza de café. Primero, ¿verdad? Tenemos que decir que detrás de una taza de café se encierra la historia de una familia. Actualmente en el mundo hay más o menos 25 millones de familias que subsisten, que viven de lo que es el cultivo de café, de lo que generan la venta de su cultivo. Y quiero que se imaginen una familia de una montaña, de una aldea, de las zonas más rurales que se encuentran en nuestros países, de la zona tropical de todo el mundo, pues, que vive y que hace actividades cafetaleras, ¿verdad? Que es la que se encarga de plantarlo, de cultivarlo, de protegerlo. Yo siempre menciono que las bondades del café y eso de que por qué nos encanta tanto y eso de que por qué es hasta adictivo, ¿verdad? El café, que hay gente que no puede estar un día sin tomar una taza de café, incluso hay personas que se toman entre 10 y 15 tazas de café al día, y todos se preguntan por qué, y es que se dice que lo que se hace con el alma deja huella, y estas familias que se dedican al cultivo de café hacen con tanto amor esta actividad porque su economía depende de lo que genera esto, que lo hacen con tanto amor que eso deja huella en el que lo consume, ¿verdad? Como les digo, son 25 millones de familias que viven, subsisten con lo que le genera la producción de café en el año. Luego, tenemos que decir la historia de una temporada de café. En un año calendario hay 3 meses que son para la recolección y la producción, ¿verdad? O sea que hay una época, por ejemplo, para los países de Centroamérica, la época de la cosecha de café se encuentra entre los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Incluso, por ejemplo, en Honduras termina hasta en mayo, ¿verdad? La cosecha de café. ¿Y qué es un día típico en una finca de café? Un día típico es levantarse a las 4 de la mañana, es hacerse un desayuno para desayunar, hacerse el almuerzo para llevárselo a la finca, almorzar a las 12 del mediodía, continuar la faena hasta las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde salir a calcular o vemos estas mujeres acá cortando la cereza roja, ¿verdad? Que es lo que uno hace en una finca de café en el día y en las temporadas de café. Luego, después de que hace la recolección diaria, la historia sigue con el proceso, y aquí esta cereza que fue recolectada tiene que ser llevada hacia una máquina para despulparla o para retirarle la semilla de la cáscara que tiene. Eso tiene que quedar almacenado o guardarse la noche o la tarde que se despulpó o que se eliminó la cáscara de la cereza, y el día siguiente toca levantarse para poder lavarlo, ¿verdad? Lavarlo y luego tirarlo a los patios de secado o a las máquinas si son empresas grandes, o incluso hay algunas estructuras solares, ¿verdad?, que se hacen con nylon, donde se seca el café, ¿verdad? Entonces, el proceso es, primero se recolecta en una finca, luego se lleva hacia la casa, se pesa y en una máquina se despulpa, y luego el día siguiente se seca en un patio. Seguidamente, algo que es bastante importante para la cultura, que es una tradición
oral y cultural es que luego de que termina la faena del día, que eso está entre las 5 o 6 de la tarde, generalmente la gente migra, ¿verdad?, hacia las zonas cafetaleras. En esa época de 3 meses se migra de la ciudad o de los pueblos más abajo, porque el café es un cultivo de altura, al menos es el que se cultiva en estas zonas. Y se menciona que hay un ambiente armonioso donde después de las 4 de la tarde se toma café, se toma la cena y hay esas vivencias que se cuentan. Se cuenta lo que pasó en el día, ¿verdad? En la recolección, se cuenta historias de vida de las personas, se escucha mucho la radio, ¿verdad? La radio es un medio muy escuchado en estas zonas. Como no hay energía eléctrica en muchas zonas porque son zonas rurales, lo que toca es alumbrarse con focos de mano, que son con baterías, o incluso hay unas lámparas, ¿verdad?, que vienen y se reúnen para platicar sobre lo que pasó en el día, sobre sus vivencias, y luego a las 10 de la noche, pues ya todos están acostados para volver el día siguiente a la faena de la recolección. Eso básicamente es lo que pasa en una zona cafetalera, al hacer esta combinación, ¿verdad?, de la familia, la combinación de la recolección, la combinación de los procesos, la combinación de ese intercambio cultural entre los que hacen la actividad de corte, sumado todo eso es lo que le da de muchas formas ese sabor tan adictivo que tiene una taza de café, y por eso pues lo quise compartir con ustedes. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa del día de hoy y qué es lo que queremos hablar? Una es conocer el viaje del café, ¿verdad? Dónde se originó, cómo llegó hasta donde nosotros, cuál es la producción en los mercados internacionales, el impacto del clima, ¿verdad?, en la caficultura, cómo ha afectado a nuestro ambiente, y los sistemas agroforestales, cómo nos pueden ayudar para poder solventar algunos problemas que vivimos actualmente en el sector café y en general en la vida diaria. Primero, para comenzar, tengo que mencionar que no existe todavía una fecha exacta de cuándo fue que se descubrió el café, porque no hay todavía un registro oficial que mencione el año, ¿verdad? Incluso con los siglos, uno aún difieren, dicen que fue en el siglo VI, en el siglo VII, en el siglo VIII. Así que vamos a decir de que el café se descubrió en el siglo VIII. Este café, al igual que muchas cosas, ¿verdad?, viene de África. África, que es la cuna de la humanidad, porque ahí se comenzó la humanidad, es la cuna de la biodiversidad, porque hay muchos bosques todavía en la zona. También es la madre o el origen del café, de nuestro café, de ese café que usted se consume todos los días. Se menciona que este café se descubrió en el centro de África. Generalmente hay algunos países, menciona que puede ser entre Kenia, que fue entre Etiopía, que esta gente descubrió el café por el siglo VIII. Hay una especie de café que es la más importante, que es la que más se produce. Digamos que el 70% de la producción mundial es de esta variedad, que es el coffee arábiga, ¿verdad?, o los arábigos. Que esta fue una mutación de dos variedades restantes, que es el coffee eugenoide y el coffee canéfora. Estos dos fueron los que dieron origen al coffee arábica, y actualmente pues los coffee arábica son los que más se consumen en el mundo. Digamos que el 70% de la producción de café viene del coffee arábica. Estos iniciaron en África, luego se menciona, según la historia de cómo se descubrió, dice que el café lo descubrieron en el sotobosque. El sotobosque es la parte más baja de los bosques. Hay muchos mitos sobre su historia. Se menciona que en esas granjas, ¿verdad?, de aquellos tiempos de África, el granjero o el que cuidaba o el pastor que cuidaba las ovejas, miraba que sus cabras o sus ovejas se ponían inquietas al consumir unas cerezas rojas, unas bayas, ¿verdad? Y se preguntaba por qué, esta aptitud de las cabras cuando consumían esta especie, ¿verdad?, que se alteraban, se ponían inquietas. Y empezó a hacer experimentos a saber, lo consumió, lo colocaba en agua, y no le encontraba ninguna característica de sabor que fuera buena. Y
se lo llevó unos monjes. Se menciona que igual estos monjes empezaron a hacer sus experimentos con el café para ver si le gustaba. Y después de muchos intentos, pues enojados, le metieron fuego a la valla del café. Y luego, después de un tiempo, cuando el café empezó a agarrar fuego, empezaron a sentir ese olor característico, ese olor tan atrayente que le genera. Y así fue como esta gente le supo el uso al café. Ese es un mito, creo que es el mito que más se acerca a la realidad. Luego se menciona que este café quedó, bueno, después del siglo VIII quedó inmerso en Etiopía hasta el siglo XIV, o sea que estuvo como 6 años ahí en África que no salía y pasó de África para las zonas árabes, ¿verdad? Dicen que Yemen fue el país que lo adoptó, ¿verdad? Luego de Yemen pasó para Ceilán, que Ceilán ahora se llama Sri Lanka, siempre en Asia. Luego pasó para Java y después siguió su camino para Europa. En Europa creo que en los Países Bajos, lo que se conoce como Holanda, pero que el nombre son Países Bajos, de Holanda pasó para Francia, ¿verdad? Francia, el rey Luis XVI fue el que lo adoptó en su jardín botánico de Francia. Y de Francia pasó para las Antillas caribeñas de América, en algunas colonias que habían hace como 300 años en el Caribe americano. Y ahí pues fue donde llegó a América ya hace como 300 años. Luego de las Antillas pasó hubo una migración de haitianos y de personas de Martinica para Brasil, ¿verdad? Para colonizar Brasil. Y llevaron el fruto del café para Brasil y pues Brasil ahora es uno de las potencias que tiene el mundo. Esta especie fue el típica, ¿verdad? Este rumbo fue el típica, que fue la primera especie que llegó a América, y la segunda especie fue el Borbón, ¿verdad? Que esta se siguió fue una mutación del típica de Yemen que pasó para la isla de Borbón, que era una colonia francesa, y de la isla de Borbón pasó para Brasil también, ¿verdad? Del típica se menciona que surgieron otras variedades, por ejemplo, en Brasil del típica mutó para el caturra, que es una especie muy utilizada también, una variedad muy utilizada en los países de América. En Costa Rica del Borbón salió el Bellacerchí, y en El Salvador también del Borbón apareció el Pacas, ¿verdad? Y así pues, después de 300 años, Latinoamérica es uno de los centros más importantes para el cultivo de café. En temas de producción, se puede decir de que, bueno, Brasil, de América, pues Brasil es el que más produce. En el 2018 la producción de Brasil fue de 61 millones de sacos de 60 kilogramos, ¿verdad? Seguido por Vietnam, luego Colombia, pues Colombia también es un país muy bueno para el café, es el tercer productor a nivel mundial. De Centroamérica, Honduras, años anteriores, por el 2017 estuvo en el 5º lugar, ahora en el 2018 pasó al sexto. Y de América también Perú y México son los que conforman el top 10 de países que producen café a nivel del mundo. Si vemos las estadísticas, en 26 años, desde el 1990 hasta 2015, se puede decir de que la producción de café ha subido, ha tenido un incremento muy significativo. Por ejemplo, en el año 1990 la producción rondaba los 93 millones de sacos de 60 kilogramos, y en el 2015-2016 la producción ronda los 152 millones de sacos de 60 kilogramos de café. En estos últimos 4 años, hasta el 2020, la producción ha crecido, ¿verdad? Ha crecido en 167 millones de sacos anuales, y se menciona que más o menos el consumo anual del café anda rondando los 140 millones, eso fue para el 2017, 140 millones de sacos que se consumen anualmente. Igual en los últimos años Brasil sigue siendo el puntero de la producción, con 58 millones de sacos. Vietnam, Colombia e Indonesia cumplen, o son los 3 países que siguen esta lista de productores de café a nivel internacional. Algo que es
bien caótico en el sector cafetalero y que creo que es la causa de muchos problemas socioeconómicos en las aldeas rurales, más cuando la población depende únicamente de la producción de café, ¿verdad? Imagínense depender de un cultivo que le genera ingresos en 3 meses al año y que tiene fluctuaciones tan graves en el tema de comercialización. Por ejemplo, si miramos datos históricos, desde 1990 al 2015, podemos ver que la producción tuvo sus altos y bajos. Por ejemplo, en el 1990 la producción rondaba casi los $100 un quintal de café o 100 libras de café. Luego, en el 1997, el precio casi ronda los $200 el quintal de café. Seguidamente tuvo una caída en el 2001, 2002, que creo que son de las caídas más fuertes que ha tenido el rubro. Creo que fue la época más crítica donde se tuvo en tela de juicio el seguimiento de la continuidad de la producción, que fue rondó los $53 el quintal, o sea que la libra de café no costaba ni $50 en el mercado internacional. Luego tuvo un repunte muy bueno para el 2011, ¿verdad? Que fue de 250, uno de los más altos que ha tenido en la historia de la producción. Y luego del 2011 para acá, el sector cafetalero ha tenido serios problemas. Si se observan al 2018, la gráfica que se encuentra acá arriba, el precio por quintal para el 2018, después del 2011, ha tenido una caída bastante grave, ha estado en los $100, incluso hubieron años que estuvo el precio de 1990, que fueron $100, y el precio del 2018, que fueron $100, en 30 años, el precio, digamos que no cambió, ¿verdad? O sea que costaba lo que se vendía en el 1990 a $100 el quintal de café, también se vendía en el 2018 a $100. Y el tema crítico de esto es que los insumos, la mano de obra, todos los años sube, ¿verdad? No es lo mismo, incluso me puedo atrever a decir de que el costo de mano de obra, el costo de insumos se triplicó en esos 30 años. Y uno puede pensar, pero si los costos se triplican en 30 años y el precio del café es el mismo en 30 años, ¿cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas que se tiene o que tiene el productor para poder sobrevivir? Aquí es donde viene el tema de poder, si usted trabaja en el tema de café, poder mencionarle, no viva con un monocultivo, ¿verdad? Sino que diversifíquese más cuando tenemos estos picos o estos desequilibrios tan graves en las ventas internacionales que dañan nuestra economía. Actualmente, aquí no lo puse porque no justo el espacio, pero hace una semana, ¿verdad? El café tuvo un repunte. El café volvió después de 10 años, ¿verdad? Después del 2011, que subió a 256. Hace 2 semanas el café volvió a pasar la brecha de los $200, ¿verdad? Y esto es a causa de problemas que han habido en Brasil por las heladas de la Antártica, ¿verdad? Que ha acabado con algunos cultivos por las bajas temperaturas. Y esto ha hecho una proyección de pérdidas para Brasil. Se mencionaba que en la cosecha actual iba a perder entre 5 millones de sacos de 60 kilogramos y que para la siguiente cosecha puede perder hasta 20 millones de sacos. Y eso pues alteró el mercado y hubo un repunte este año, el 2021, para $200. Pero aún no se sabe, ¿verdad? Como se menciona, después de ver estos desequilibrios que se pueden observar en las gráficas, es un cultivo tan impredecible que no se sabe si el año va a estar bueno o va a estar malo en el tema de café. Hablando ya del tema ambiental de la caficultura, siempre yo rescato esto, son 25 millones de familias que viven y dependen de la actividad. Imagínense lo triste que ha de ser en estas zonas cuando los precios están malos y las bonanzas que han de haber cuando los precios están buenos. La mayor parte de estas poblaciones son países que se encuentran en vías de desarrollo, ¿verdad? O sea que la actividad cafetalera genera ingresos adicionales
y genera empleo tanto directo como indirecto en estas comunidades. El 48% de la caficultura a nivel mundial se encuentra bajo un dosel de sombra, o sea que, como les mencioné anteriormente, el café desde sus orígenes, que fue en Etiopía, se encontró bajo el bosque, en el sotobosque, y la mitad de esa caficultura mundial actualmente se encuentra bajo un dosel de sombra, ¿verdad? Con árboles para servicio, para usos múltiples y para proteger el café. Los objetivos ambientales y sociales de la finca, que son a largo plazo, de alguna forma pueden mejorar el precio del café. Hay muchos sellos socioambientales, ¿verdad?, que benefician con un precio adicional, con unas primas, ¿verdad?, por tener árboles en la finca, por no usar agroquímicos, por cuidar la flora, la fauna, por cuidar especies migratorias. Entonces, también es parte, ¿verdad? Cuando tenemos precios tan desequilibrados, creo que buscar alternativas, ¿verdad? Para poder diferenciar los precios es una buena opción. Um, Algo que es bien interesante es que en el tema ambiental el cultivo de café tiene sus puntos buenos y puntos malos, ¿verdad? Un punto malo podría ser que muchas prácticas son hechas de forma irracional y impulsan el tema de deforestación, considerando que el café nuestro, el coffee arábica, es de altura, ¿verdad? Es de zonas altas. Y las zonas altas, pues generalmente son esas zonas protegidas, ¿verdad? Son bosques nublados, son áreas de conservación. Hay un problema serio por el tema del avance de la frontera cafetalera, que cuando se hace de mala forma, aumenta la deforestación de bosques naturales, y eso es un daño grave para nuestros bosques y en general para la vida de la sociedad. Pero también hay un punto positivo, considerando que es un cultivo que se encuentra muy íntimamente relacionado con los árboles. También puede ser una alternativa en proyectos nacionales para poder reforestar. Yo creo que pues, sería interesante que los países, que las repúblicas, que los gobiernos pudieran, considerando que el tema de reforestación es bien complicado porque la gente no lo hace, porque a la gente no le gusta reforestar, no miran ningún incentivo para reforestar. Creo que una alternativa buena sería poder motivar a la gente a que en zonas degradadas, zonas que son usadas para agricultura migratoria, que están deshabilitadas o que están abandonadas, o potreros, ¿verdad? Que considerando que también hay malos usos en el tema de ganadería, que dejan potreros abandonados. Sería interesante que se incentive la producción o que se incentive la reforestación con café y árboles, de modo que las poblaciones puedan tener su cultivo y puedan recuperar esas áreas que han sido degradadas, ¿verdad? Por efectos de la agricultura o cualquier otro tipo de cambio de uso de suelo que se le puedan dar. De igual forma, hay dificultades por presiones de tierra y el cambio climático que actualmente nos está afectando mucho, ¿verdad? Y que ya días también acá se habló sobre cambio climático y que básicamente es un cambio que existe, una variación en 30 años, ¿verdad? De variables que son significativas como las lluvias o precipitación y temperatura. Según, si pueden ver este gráfico, se menciona que, o se puede observar que ha habido un aumento más o menos de un grado de 1880 al 2010, ¿verdad? Y eso pues creo que considerando que, por ejemplo, el cultivo de café, que tiene su rango de temperaturas, por ejemplo, la arábica va de 18 grados centígrados a 22 grados centígrados, un aumento en temperaturas está obligando al cultivo y a la gente a que cambie sus áreas y que siga aumentando o siga subiendo zonas altas, dejando abandonadas sus parcelas. Entonces, creo que el tema de cambio climático es bien interesante tomarlo en cuenta, además de el cambio de la lluvia, ¿verdad? Que también puede afectar mucho a la producción. A nivel de Centroamérica, ¿verdad? Que es una zona bastante riesgosa y bastante vulnerable a los cambios ambientales y climáticos. Por ejemplo, Honduras, en una escala de 20 años, desde el 1998 al 2018, ocupó el primer lugar en vulnerabilidad a nivel mundial. O sea que Honduras estuvo durante mucho tiempo, ¿verdad? Durante 20 años,
en el puesto número 1 para vulnerabilidad, según el índice global de riesgo climático. Nicaragua estuvo en el 4, Guatemala en el 10, Costa Rica en el 75 y Panamá en el 107. Por ejemplo, Honduras, que es un país muy dependiente, por ejemplo, la zona rural es muy dependiente de la producción de café. Hay 120,000 familias que viven de la caficultura. Que nos encontremos con vulnerabilidad o que nos encontremos en la posición número 1 en vulnerabilidad es bastante crítico y triste para esos productores, ¿verdad? Que además de los precios malos también tienen que soportar estos cambios de clima y esos problemas que pasan por ser un país tan vulnerable. Pero usted me dirá, y hay cambio climático, ¿cierto? Todo el mundo lo mira, pero esto cómo me afecta en mi finca de café. O sea, cómo yo digo que el clima o que el cambio de clima me afecta a mi parcela. Por ejemplo, hablando de temperaturas, el rango de temperaturas para café anda entre 18 y 22 grados centígrados. Un aumento, ¿verdad? Por ejemplo, 23 grados centígrados acelera la maduración y provoca un decrecimiento en la calidad, ¿verdad? Ahorita pues, también como una alternativa para los precios, considerando estos cambios tan graves, el tema de calidad y poder vender a mercados diferenciales ha sido una de las formas para poder subsistir, y un aumento en temperaturas, por ejemplo, a un promedio anual de 23 grados centígrados, se menciona que la madurez sería más rápida, ¿verdad? Y esto le va a quitar o va a disminuir calidad en ese producto. Un aumento a 25 grados centígrados, se menciona una reducción en la tasa de fotosíntesis. Las plantas pues generan su alimento por fotosíntesis, capturan energía solar, los convierten en energía química y se alimentan, ¿verdad? Si existe un problema en fotosíntesis, se traduce en un problema para esa planta y sus rendimientos en producción se van a ver alterados por el tema de fotosíntesis. Ya un incremento a 30 grados centígrados, ya pues eso sería bastante calamitoso y triste para la planta de café porque le reduciría crecimiento de la planta. Por eso las zonas calientes de nuestra zona o las zonas bajas no son muy aptas para el cultivo del café arábiga, ¿verdad? Que es el que manejamos acá en nuestra zona, porque con temperaturas de 30 grados centígrados el crecimiento es bastante limitado. De igual forma, cuando hay sequías prolongadas, ¿verdad? Yo recuerdo el 2015, creo que fue para Honduras, fue uno de los años más graves en el tema de sequías, fue el año más seco en los últimos 50 años. Cuando hay sequías, pues puede provocar marchitez, hay debilidad de la planta y incluso puede ser tan grave como observan esa imagen de plantas que se pueden morir por el efecto de las altas temperaturas. Ahorita se mencionaba anteriormente que el límite de altura para el café, para el coffee arábica, eran entre 700 y 800 metros sobre el nivel del mar de altitud. Ahora estas zonas son bastante marginales, ¿verdad? Porque la temperatura ha aumentado de forma sustancial y no son muy aptas para mantener la planta y por ende pues mantener la producción. En el tema de lluvias también juega un papel muy importante. Recordemos que el cambio climático lo que hace es que las lluvias se distribuyan de forma irregular en todo el año. O sea que hay épocas, por ejemplo, para el trópico nuestro, para la zona tropical, ahí está bien marcada una zona seca, una estación seca y una estación húmeda, ¿verdad? Con el cambio climático las lluvias se van a distribuir de forma más irregular, o sea que usted lo puede observar, hay épocas en el año, por ejemplo la época seca, donde también llueve, y hay la época húmeda también tiene sus canículas más prolongadas, ¿verdad? Que hay sequías en los meses de junio, septiembre, y eso afecta la forma en la que el café se produce. Por ejemplo, cuando hay lluvias prolongadas, esto también reduce la fotosíntesis y reduce la floración, ¿verdad? Cuando tenemos un exceso de lluvias, hay veces que pasan semanas lloviendo y por efectos de huracanes también, que son momentos extremos por parte del clima. Se reduce la fotosíntesis y se reduce la floración para esto.
Em, y una mayor humedad en estos escenarios provoca un incremento de plagas y enfermedades. O sea que eh, hay dos plagas que son bastante críticas y que son las plagas que son más importantes a nivel económico, que es la roya y la broca. Y, por ejemplo, la roya le gusta bastante la humedad. Entonces, cuando tenemos zonas muy húmedas, eso hace un incremento en la incidencia de estas plagas que, por ejemplo, la roya en el 2012 acabó con la mitad de la producción del café de Honduras y también en toda Centroamérica hubo un brote bastante grave que bajó los índices de producción. Entonces, cuando hay humedad excesiva, eso se incrementa y el daño por plagas es mayor. Cuando hay lluvias intermitentes, provoca una frecuencia más alta en la floración. El tema de floración es muy interesante porque para que las plantas puedan brotar sus hojas, puedan impulsar el crecimiento de flores en sus plantas, ocupa un estrés hídrico, ¿verdad? Que es lo que causa en el verano. El verano, por la falta de lluvias, por la falta de temperaturas, hace que las plantas puedan dar flores. Y cuando hay estos periodos secos y de repente llueve, hay lluvias de una semana, esto interrumpe la formación de flores y hace más intermitentes la floración, lo que se traduce que al final de la cosecha se van a tener distintas épocas para poder hacer la recolección, porque se tendrán frutos maduros, frutos verdes, frutos que están tiernos o que están en formación. Entonces, eso a la larga, porque aumenta la mano de obra, también es un costo a la bolsa de la gente que hace la actividad. Y como les digo, en este sector, en este rubro, hay que tratar de poder disminuir lo más que se puedan los costos para que la rentabilidad sea más alta. Y cuando hay lluvias fuertes, ¿verdad? Que generalmente también cuando en un año no llueve de forma regular y hay sequías prolongadas, las lluvias son más intensas. Por ejemplo, acá en Costa Rica, la semana pasada cayó la lluvia en 3 días que debería caer en 2 meses. Entonces, al haber esos eventos extremos, de lluvias fuertes, de lluvias que no paran, también puede causar abortos en el fruto, aborto en las hojas, daños también en los terrenos, ¿verdad? Por efectos de mayor erosión, por efectos de mayor desastres o derrumbes naturales. Y eso también reduce la eficiencia de la planta. Y como menciono, el objetivo nuestro siempre debe ser mantener que la producción sea lo más eficiente que se pueda para que la rentabilidad a futuro sea mucho mayor. Si queremos tener un año ideal de lluvias para el café, tenemos que considerar que ocupamos esos 3 meses que va de enero, febrero, marzo, que se encuentren con lluvias bajas, ¿verdad? Lluvias que sean menores a 50 milímetros en esos meses, para que la floración sea más eficiente, para que la floración pues, sea mejor para la producción, pero también eh, luego, cuando se tiene una floración más importante, se dice que un periodo de 2 meses o 60 días se necesitan para que el café empiece a formarse. Y ahí se ocupa que vengan las lluvias. O sea, después de la floración más importante, 2 meses, se ocupa que venga la lluvia. O sea que si el café le florea en marzo, abril, mayo, en junio tienen que empezar a llover para que la producción no sufra ninguna pérdida. Que también ese es un problema porque si las lluvias son irregulares a través del año, puede ser que llueva en junio o puede ser que no llueva. Y eso, pues, considerando que nuestra agricultura es de subsistencia, que no sea tecnificado, también puede causar un problema en la producción de este cultivo. ¿Qué hacer ante esto, verdad? Ante el clima, ante el cambio climático? Uno es prevenir, ¿verdad? Pero para el tema del clima, pues ya no podemos prevenir porque ya está el cambio climático en la región, ya es algo que nos está pasando y se proyecta que a futuro pues, puede ser mucho mayor, o sea que no piense usted que el siguiente año puede ser mejor. Esto si
seguimos manteniendo nuestro sistema de vida como lo llevamos actualmente, se puede decir de que puede aumentar o puede empeorar el tema del clima. Entonces nos quedan dos acciones. Una que es mitigar, ¿verdad? Que mitigar significa reducir al máximo las emisiones de gases que afectan nuestro planeta, dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, y crear sumideros de carbono. Y estos escenarios, los mejores son los árboles, que son los que almacenan carbono en su sistema, y que también año con año los estamos eliminando y también eliminando estos reservorios de carbono que también se van liberando actualmente. Y el tema de adaptación. El cambio de clima ya está, pues lo que nos queda es adaptarnos, crear condiciones en nuestras parcelas productivas para poder soportar si hay una sequía, para poder soportar si hay un incremento de lluvias, para poder soportar si hay un cambio de precio, ¿verdad? Donde tengamos esos otros productos para poder comercializar y no depender de un solo rubro. En base a eso, viene un paradigma o viene un desafío que es a nivel global. El desafío está en poder asociar el tema de clima o el tema de ambiente, ¿verdad? Que le hemos perjudicado, que está cambiando, que va a seguir cambiando para futuro. Tenemos que asociarlo con la seguridad alimentaria, ¿verdad? Creo que pues somos dependientes de los alimentos. Nadie en este mundo vive sin poder alimentarse, entonces tenemos que seguir produciendo y tenemos que adaptarnos al deterioro de nuestros sistemas productivos, nuestros recursos agrícolas. Eso tenemos que juntarlo para poder tener tierras cultivables y que nos aumenten los ingresos del productor. Y aquí viene lo que mucha gente puede decir que es una contradicción, donde tenemos que producir más para generar más ingresos al productor o a la gente, de la mano con la protección del medio ambiente, ¿verdad? Que siempre hemos asociado como los cultivos con el tema de deforestación, con el tema de cambio de uso. Y lo que se quiere aquí es poder juntarlo, ¿verdad? Poder producir alimentos, porque los ocupamos para poder sobrevivir, con una protección de los recursos naturales, que aquí viene lo que es producir conservando. En base a eso es donde nace, allá por los años 80, un término que ha tomado mucha fuerza en la actualidad, que es la agroforestería. Que la agroforestería, pues básicamente es la ciencia de cultivar árboles, ¿verdad? Que son tan importantes para la captura de carbono, para la generación de oxígeno, para la protección de los suelos, u otras plantas perennes, ¿verdad? No, pueden ser arbustos también, aparte de árboles, y asociarlos y combinarlos con cultivos animales y con cultivos agrícolas. Que esto, pues, lo que nos hace es poder producir alimentos y conservar el ambiente con la población de árboles, que eso es lo que es la agroforestería. Eso, llevado al tema de café, pues el café es un cultivo que se adapta mucho a los árboles, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, se encontró en una zona boscosa, en medio del bosque, y se menciona que hay algunos cultivos, como lo que es el café y el cacao, que se encuentran adaptados al tema de sombra, que son tolerantes a la sombra. Otro beneficio también de esto es que al tener árboles en estos cultivos agrícolas, tenemos cosechas a nivel del tiempo. Por ejemplo, el café es un cultivo que se da a mediano plazo, que son 2 años para producir o 3 años para producir, dependiendo la condición que tengamos. Producciones anuales, en 3 meses en un año. Y al plantar árboles también podemos tener producción de otros frutos, como el cultivo de aguacates, cultivo de cítricos, que también se dan en el año, o el tema de musas, ¿verdad? De plátanos, de guineo, bananos, y la producción de madera, que se hace con ciclos de aprovechamiento que van de 10 años, 15 años, 20 años o 25 años, y con eso pues contamos con otros productos, otros ingresos de esa parcela o de ese centro productivo.
También se mejora la calidad de los productos. Como les mencioné, la calidad depende mucho del precio y cuando hay doseles de sombra en las fincas de café, el producto este tiene más calidad, ¿verdad? O sea que es más, tiene un gusto más mejor para el consumo y eso pues también aumenta el precio. Y lo más importante de todo esto es que diversifica la producción y reduce los riesgos económicos, ¿verdad? Ahora, se menciona mucho de que hay que plantar árboles y que hay que hacerlo, pero hay mucha información que no está muy clara sobre, por ejemplo, dónde plantar los árboles, si se plantan en los linderos de la finca, si se plantan en medio del cafetal. Eh, Otra que es muy común, que es cuántos árboles plantar, ¿verdad? Si plantamos 50 árboles por hectárea, plantamos 100 árboles por hectárea, cuánto es lo que se quiere usar, cuáles plantar, ¿verdad? Recordemos que igual como el café, pues su área es endémica de zonas altas, hay que buscar árboles que sean o que se adapten bien a zonas altas. Eh, Aparte de plantarlos, hay que saber cómo cultivarlos y cómo manejarlos, ¿verdad? El hecho no es solo ir a plantar y dejarlos a que estén creciendo ellos solos, sino que plantarlos y manejarlos, hacer podas para liberar espacio con el cultivo, hacer raleos para extraer árboles que no nos funcionen, que nos causen problemas en la finca. Y el tema de aprovecharlos, ¿verdad? Que bueno, cada país tiene su legislación forestal, cada país puede poder decidir qué tipo de proceso tiene que seguir el productor o la gente que cultiva árboles para poder aprovecharlos. Pero de las 5 preguntas, lo más importante es que los árboles que usted use o que se usen depende mucho de los objetivos del productor de café. Si quiere producir madera, si quiere producir leña, si quiere producir otros frutos y de las condiciones ambientales de la región, ¿verdad? Muchas veces puede decir, yo quiero plantar 100 árboles por hectárea en mi finca de café, pero tiene un suelo que es malo, ¿verdad? Que no le va a soportar esa cantidad de árboles o no le va a dar manejo. Entonces, el objetivo, que es por ser madera, tiene que también ir de la mano con la condición óptima del suelo, con la condición óptima del ambiente que se ve. Además de buscar las especies que sean mejores, ¿verdad? Especies que sean, produzcan bienes y servicios y que generen ingresos extras. Algunos usos que se le pueden dar a los árboles que están en una finca de café, pues usos maderables, ¿verdad? Hay ingresos a 10 años, a 15 años, a 20 años. Los frutales, que también son otro ingreso extra que se da en el año, si va a sembrar cítricos, se va a sembrar bananos, se va a sembrar aguacates, que son cultivos que se dan en la época donde la finca de café no genera ningún beneficio para el hogar o para el consumo diario, y árboles que son de servicio, que son árboles que no brindan madera, que no brindan fruto, pero que fijan nitrógeno, que conservan flora, que conservan fauna, que atraen más biodiversidad, ¿verdad? A las fincas de café. Y aparte de eso, hay que poder conocer el clima en el que nos encontramos, ver el suelo, poder saber si las especies que estamos utilizando o las especies que vamos a utilizar son compatibles con el café, porque hay especies que no son adaptables para asociarlas con el café. Entonces, hay que saber elegirlas. Y otros factores, ¿verdad? Si hay disponibilidad de semillas, si son especies que son exóticas o ingresadas al país. Hay muchas especies que vienen de Asia. También Asia es una zona donde también se produce café, que se ingresan a la zona acá americana. Hay que saber si los usos van a ser buenos. Y ver si también de esos árboles puede tener leña, forraje, usos medicinales o como controles biológicos para algunas plagas o enfermedades que tengamos en las parcelas o en las fincas. Algunos ejemplos que se tienen para los sistemas de café. Una es el asocio con árboles de banano, con plantas de banano, ¿verdad? Donde la relación es que se produce café en 3 meses del año y se genera ingresos por la venta de banano o el autoconsumo de banano en esas parcelas. Otros ejemplos que son con especies de ingas. Las ingas pues son las especies más utilizadas en las fincas de café. Hay estudios que demuestran que en la zona mesoamericana de nuestro continente, en el 80% de las fincas de café se encontraron
se encontraron ingas o especies de guama asociadas al cultivo, que son especies de uso múltiple, fijan nitrógeno, que controlan el microclima de la parcela. Otras especies que son también de usos múltiples, que es como es el Clyricida sepio, ¿verdad? Que esta especie pues bota la hoja en la época de verano, ¿verdad? Con eso pues incorpora nutrientes al suelo y que crece muy rápido también en las fincas, que no hay ningún problema con asociarlas. Otras especies que mucha gente no le ha dado mucho uso, que es algunas especies de cuercos, que también, ¿verdad? Con un buen manejo puede tener o puede hacer resultados muy, muy eficientes en el cultivo. El uso de pino, el pino también ha sido una especie que se ha incorporado con un manejo bueno al cultivo. Mucha gente menciona de que no se puede cultivar café bajo pino, pero con un manejo adecuado, con prácticas que sean agronómicas, se puede manejar muy bien. También hay combinación, ¿verdad?, de especies de pino con cuercos, que con un manejo adecuado puede funcionar. Hay una especie que es muy valorada económicamente en el mercado, que es la caoba, o la Citenia macrofila, que digamos que de las especies maderables es la más apetecida por el mercado, por su calidad de madera, por su trayectoria en el tema de madera. También se ha adaptado bien al cultivo, lo único es poder darle un manejo adecuado, porque también es una especie que atrae muchas plagas y si no se le da manejo, pues no va a generar los ingresos o los resultados que quisiéramos en la parcela. Hay otras especies que son ingresadas a América, por ejemplo esta que es la Grevillea robusta, que se han usado mucho. Por ejemplo, en Guatemala hay mucho uso de Grevillea en las fincas de café, que es una especie que viene de Australia. Tiene un crecimiento bastante rápido en los primeros años y le genera madera para la venta, además de que también se adapta muy bien al café por sus copas que son estrechas, deja pasar el tema de luz, y otras, ¿verdad?, que son menos productivas a nivel de madera, pero que también generan sombra muy rápido, que son las especies de cedro de la India o Macrocarpus fraxinifolios, ¿verdad?, que es una especie de cedro que viene de Asia, bueno, viene de la India, como su nombre lo menciona, que también se ha ingresado a las fincas de café y que ha dado algunos resultados. Como le digo, y que yo espero que esto sea lo que se pueda llevar usted para su casa esta noche, es que el café es un cultivo que, bueno, le genera incertidumbre por esos desequilibrios o esas curvas de precios que son tan impredecibles a nivel del año. En base a eso, pues hay que diversificar la finca, ¿verdad? El café es un cultivo que se adapta muy bien a árboles de sombra. Entonces, que usted pueda tener esas herramientas para poder seleccionar las especies que va a usar en su finca de café, si va a usar especies con fines maderables, especies con fines frutales, especies de uso múltiple, pero que cada planta que usted siembra, que usted plante en su finca, le pueda brindar ese doble propósito, que además de brindarle cobertura a la finca de café, también le pueda brindar un ingreso extra para la venta o para su consumo adicional. Básicamente, pues esta era la charla de hoy. No quería extenderme mucho porque ya era algo tarde. Y bueno, un mensaje final es que también un buen café, ¿verdad? Un café que venga de una finca con un sistema agroforestal definido, lo arregla todo. Entonces, no sé, Benjamín, si hay algunos comentarios al respecto sobre la presentación. Muchas gracias, Juan Luis. Como todas las presentaciones, ha sido bastante interesante. Además, esa perspectiva que tenés desde campo, desde el trabajo ahí en los cafetales, es algo muy enriquecedor. Tenemos algunas preguntas. Bueno, la primera pregunta es sobre qué variedad o qué híbrido es el más resistente al cambio climático, según la experiencia que has tenido. No escuché bien, pues bien, porque se cortó un poco la... Ya. La pregunta va relacionada a qué variedad o qué híbrido
es el más resistente al cambio climático, ya sea en las variabilidades que hay ahorita dentro del cambio climático o al aumento de las temperaturas como tal. ¿Cuáles podrías recomendar o cuáles son las que crees que son las más adaptables? Sí, bueno, depende de cada país, ¿verdad? Porque cada país tiene sus variedades para trabajarlas. Si nos vamos a un nivel general, las especies de café que más se producen a nivel mundial son el coffee arábica, ¿verdad? Que digamos que es la que más se produce, el 70% de la producción es de café arábica, de coffee arábica. Y la otra es el coffee robusta o el coffee canéfora, ¿verdad? Que si nos vamos a nivel general, a nivel de especies como café, el coffee robusta es la que más se adapta al cambio climático porque puede soportar sequías, puede soportar el tema de temperaturas altas. Y a nivel de especie como tal, como especie, como coffee arábiga, en nuestra zona, por ejemplo, en Honduras, ¿verdad? Se han desarrollado varias variedades, varias especies de café. Allá por el año 2000 se tiró el café 90, el café Lempira. El 2004 se tiró el Parainema. Y actualmente está liberando otra que es el Obatá, ¿verdad? Que son especies que se han creado en el laboratorio y tienen mejores condiciones o han tenido mejor desempeño a nivel climático, pero igual, ¿verdad? El tema del cambio climático siempre afecta, ¿verdad? No se puede decir que hay una variedad que sea resistente al cambio climático porque no la hay, ¿verdad? Hay mejorías, ¿verdad? Hay mejorías que especies como se puede decir el parainema para Honduras tiene un sistema radicular bastante grande y puede soportar épocas de sequía, pero tampoco extremas, ¿verdad? Si llega junio y no llueve, llega julio y no llueve, daños siempre van a haber independientemente del tipo de variedad que tengamos presentes. Gracias. Hay otra pregunta también, y la primera pregunta era de Crista López, es de Guatemala. Esta segunda pregunta es de Noelia Palou, de Honduras. Ella pregunta si se están generando acciones de mitigación o adaptación al cambio climático en conjunto por los países productores de café o, o si se sabe de que estén trabajando de forma individual por país. Buenos saludos para Noelia, colega de Honduras igual. Sí, bueno, en la región de nuestro continente está el Programa de Café, que es la región que alberga las instituciones de café de toda América, ¿verdad? Hay centros de investigación en cada país y, bueno, cada país tiene o libera sus variedades para, como le digo, para el tema de clima. Cada país tiene su institución y cada institución tiene su departamento climático o de agroforestería que va y que va en función de crear y de investigar prácticas ambientales, por ejemplo, el tema de conservación de suelos, el tema de uso de árboles en las fincas de café, y hay muchos proyectos que se han gestionado por el tema de clima, ¿verdad? Considerando, y como yo siempre menciono esto, que las zonas más vulnerables para el tema de clima son las zonas rurales, son las zonas de más escasos recursos, y que esto es como una ley maligna que yo menciono, porque además de tener un nivel social bastante bajo por ser de escasos recursos, por producir para subsistencia, también vienen los males del cambio climático, que son los que más afectan. Entonces, cada institución a nivel de país, a nivel de América, de la región de Promecafé, ¿verdad? Tienen iniciativas, ¿verdad? Para poder gestionar proyectos climáticos que vengan en función de medidas de adaptación al cambio climático, medidas de mitigación y el tema también de el involucramiento de la mujer, que también es una forma de adaptarnos ante esta economía rural que también se ve bien afectada por los cambios de clima. Pero sí, hay muchos ejemplos, bueno, entre Guatemala, Honduras y El Salvador, pues hay una relación en el trifinio, ¿verdad? Que es una zona de convergencia de los tres países, donde hay actividades de los tres países, ¿verdad? Para adaptarse y para que las familias productoras de café puedan adaptarse ante el cambio climático. Gracias. Bueno, otra duda que le surge normalmente a los productores y
y bueno, muchos técnicos, y que normalmente ni siquiera se va a consultar algunas fuentes bibliográficas o algunos especialistas, sino se intuye porque así se ha desarrollado, nos hemos desarrollado, es qué pasa con el rendimiento del café bajo árboles de sombra, porque normalmente el pensamiento que se tiene es, bueno, si le pongo sombra a mi café, mi rendimiento va para abajo. Pero ¿qué es lo que pasa en realidad? Esa pregunta es la pregunta que nos hacemos todavía, ¿verdad? De saber si con sombra se mejora la producción, porque hay contradicciones, hay estudios que nos mencionan que efectivamente la producción se mejora con sombra, hay estudios que dicen que no, que la producción se mejora sin sombra en el cultivo, ¿verdad? Si alguien quiere defender su postura, puede buscar un montón de artículos que va a decirle que la producción se mejora con o sin sombra. El tema aquí es que para comenzar el café, desde que se inició en sus orígenes, se encontró bajo el dosel de sombra, se encontró en el sotobosque, o sea que desde su origen el café es un cultivo bajo sombra. Partiendo de esa premisa, podemos decir de que aunque no mejore los rendimientos en producción, ¿verdad? Porque quizás no los mejore, quizás si yo tengo una finca de café a pleno sol, pues me puede producir más, pero el tiempo de producción, ¿verdad? La vida útil del cultivo aumenta en años cuando tenemos un dosel de sombra que proteja el cultivo. Se puede decir de que quizá a corto tiempo, ¿verdad? A corto tiempo se produzca más sin sombra, pero haciendo un análisis general de 20 años o de 30 años, siempre las fincas bajo un dosel de sombra tendrán mejores rendimientos. Además de esto, que como yo les mencioné, al plantar árboles, aparte de proteger el cultivo, aparte de generar sombra, hay que buscarle otro objetivo, un objetivo para poder producir alimento, un objetivo para poder vender madera y un objetivo para conservar biodiversidad tanto del suelo como del ecosistema en general. Entonces, la mejor opción, aunque hayan estudios que digan que se produce más bajo sin sombra, la mejor opción siempre va a ser tener un dosel de sombra en la finca de café y usarlo siempre bajo las condiciones de clima, de especies y los usos que se le va a dar a ese componente arbóreo que se va a tener en la finca de café. Ujú. Gracias. Sí, me imagino también que al final el manejo de estos árboles de sombra tiene que ser una cuestión que se tiene que tomar en cuenta para poder irlo generando y además tomando en cuenta que con el cambio climático vamos para arriba en las temperaturas, si no queremos migrar tan rápido con los cultivos, vamos a tener que poner sombra para reducir un poquito las condiciones que se vuelven cada vez más extremas. Y ese es otro problema grave, fíjate, porque un cambio en temperaturas en el café le afecta bastante y lo que toca es migrar, pues, y los que más corren riesgo son nuestros bosques naturales, que año con ¿Ya? año van sufriendo ese cambio, se encuentran amenazados. Entonces, es un problema grave para el productor o como para la Sí, sociedad en para general. todos. Sí, para todos. Y al final es algo que, bueno, que no se ve tan rápido, pero cuando uno empieza a ver toda esta situación, nos damos cuenta de todo el problema que va generando. Entonces, eh, bueno, también tienen que entrar muchas otras cosas en juego, como la conciencia de los consumidores y todo esto. Pero en eso me surge también una duda. Con la cuestión de la roya en Guatemala, se cambiaron casi todas las variedades que se tenían y se introdujeron muchos catimores. ¿Cómo se maneja el precio de las diferentes variedades en café? ¿Hay una diferenciación por variedad o se está comprando a granel sin importar esto? Sí, bueno, a nivel convencional, si nos vamos al mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York, no hay mucha diferencia si el café es un catimor, si es una variedad de origen, ¿verdad? De esas variedades que son las primoras como el típica, el borbón, el caturra, que son las de origen de África. En base a la Bolsa de Nueva York, pues no hay ninguna diferencia en precio, en calidad, ya se sabe y se menciona en base a estudios de catación del café.
que las variedades originarias, como lo son el Borbón, Típica Caturra, Catuahí, tienen niveles de tasa más altos que las que han formado los híbridos que se han creado para nuestros países. Pero eso también depende mucho del manejo que se le dé y depende mucho del mercado que el productor pueda conseguir, ¿verdad? Generalmente nuestros productores, creo que el 98% de los productores de café tienen una venta tradicional, o sea que depende mucho del precio internacional y pues no le genera mucho beneficio tener una especie nativa o una especie mejorada en la zona. Pero sí ya se ha observado que los cafés originarios tienen mejor valor de tasa que los híbridos hechos acá en América, pero si no se le busca ese mercado, de nada sirve, ¿verdad? De nada sirve que sean mejores. Entonces, la diferenciación del café iría más por el tema del manejo, un manejo orgánico, un manejo convencional. Creo que ahí está un poquito más la cuestión de diferenciación. Sí, la calidad es fundamental, ¿verdad? Cuando se tienen tazas de café buenas, pues el café también tiene su precio muy bueno, pero son raros los productores que entran a estos procesos. Una porque es muy costoso, una porque mantener esa calidad año con año es bien complicado. Entonces, generalmente puede ser que un año le salió bien el nivel de taza, pero el siguiente año lo bajó porque una actividad no la hizo bien. Lo que toca es eso, poder hacer actividades en la finca, poder usar menos agroquímicos, poder conservar árboles hay primas que se dan cuando los productores están asociados con cooperativas, se gestionan sellos ambientales o socioambientales que vienen a dar un precio diferenciado, ¿verdad? Puede ser un más 30, un más 50 del precio base que está en la bolsa de café de Nueva York. Gracias, Juan Luis. Bueno, hay otra pregunta, creo que con esta vamos a cerrar si no se genera una mientras respondes. La pregunta es de Gerardo del Conde Gordillo y es sobre si vos recomendarías la implementación de árboles nativos para sombra o variedades importadas, variedades foráneas. Sí, bueno, para sombra, primero es ver qué quiere el productor, ¿verdad? O qué quiere la gente que va a sembrarlo. Si quiere madera, si quiere leña, si quiere frutas. La segunda es ver si la condición climática de la zona se adapta muy bien a la especie, porque puede ser de que hayan especies o variedades de madera que sean muy buenas, ¿verdad? Que tengan un mercado bueno, que tengan un crecimiento acelerado, pero si la condición del sitio no se adapta a la condición de la especie, pues de nada sirve. Entonces, el primer paso para poder decir qué usar una es buscar especies que se adapten a la zona. Si son nativas, pues mucho mejor, ¿verdad? Y si son buenas en el mercado, pues también mucho mejor, porque ya hay una experiencia, hay una historia de uso. Pero para esto no hay una receta, ¿verdad? Sino que es poder, uno, ver qué es lo que se quiere tener y otra, ver si la condición del sitio o de la finca en el tema de clima se adapta muy bien a la especie que se quiere usar, ¿verdad? De ahí, pues, con eso poder partir si usar especies nativas o usar especies introducidas. Hay muchos ejemplos de especies. Por ejemplo, la gravilea, que se usa mucho en Guatemala, es una especie de Australia. Crece muy bien en zonas de altura, así que el productor pues la coge muy bien. Pero hay otras que han fracasado. Entonces, aquí el tema es poder ver qué especie es, ver si hay alguna experiencia de uso, los usos finales que se le van a dar y si se adapta muy bien al asocio con el café. Sí, creo que justamente lo que decís, no hay como una receta, sino es la cuestión de adaptación, no casándonos con unas ni con otras. Hay otra pregunta, vamos a ir contestando. Es de Johnny Pérez. Él nos pregunta si el café compite con las áreas de reserva naturales y qué futuro se puede esperar de esta relación entre el café y las reservas naturales. Sí, bueno, primero es que creo que no hay nada que se compare como los bosques naturales, ¿verdad? Que tienen un sistema muy bien dinamizado, que viene de procesos de miles de años de
desarrollo, de evolución. Entonces, hay un equilibrio muy, muy claro en su funcionamiento. Em, el tema del café, pues, no compite, pero sí puede mejorar algunas áreas. Por ejemplo, como yo le menciono, si usamos café con sombra, podemos recuperar áreas que se encuentran degradadas. Hay muchas zonas de agricultura migratoria que están abandonadas, que se pueden recuperar, ¿verdad? Con el tema de árboles, porque tenemos un cultivo intermedio, un dosel medio, que es el café, un dosel más alto, que son especies de uso múltiple, un dosel más alto, que son especies maderables, que crecen muy bien, y que quizá no se comparan con un bosque natural, pero sí pueden ser mejor que un sistema ganadero tradicional o un sistema de agricultura tradicional, ¿verdad? Entonces, con el bosque nunca se va a comparar, porque los beneficios de los bosques pues, son múltiples, son muchos, hay un equilibrio ya dado en el sistema, pero sí podemos mejorar áreas que son degradadas con el tema del café y los árboles. No sé cuál era la segunda, no te escuché muy bien. Sí, iba justamente entre qué se esperaba a futuro entre la relación bosque o reservas naturales y café. Bueno, lo que se espera es eso, una, que los bosques naturales pues, no se sigan deteriorando, que exista ese alto, ¿verdad?, a la conversión del bosque en un sistema de producción, y que vaya encaminado a que los países o que los gobiernos incentiven la producción agrícola en zonas degradadas, en zonas que ya han sido, bueno, tenemos muchas zonas que han sido dañadas por temas naturales y por la influencia humana. Entonces, el tema es dirigir los esfuerzos, poder recuperar estas áreas, y yo creo, estoy totalmente seguro que especies como café y como cacao, que funcionan con sombra, pueden ser una herramienta muy eficiente para poder eh, recuperar estas áreas, ¿verdad? De alguna forma. Sí, al final creo que también iba en relación a lo que mencionabas al inicio. Necesitamos mayor producción, pero necesitamos también conservación ambiental. Entonces, por ahí va la responsabilidad de todos para evitar también que los cultivos sigan o aumenten su área y vayan agarrando de alguna manera parte de nuestras reservas naturales. Y algo bien importante que mencionas ahí y que sí quiero recalcar es la cuestión del uso de árboles para beneficios ambientales, porque recordemos que va a generar un beneficio económico para el productor, pero también al final son áreas que sirven como conectividad biológica, además de secuestro de carbono, enfriamiento del mismo ecosistema. Entonces, son muchas ventajas que esto presenta. Sí, y el desafío, bueno, es grande, porque recordemos que la población va aumentando año con año, o sea, año Claro. con año, pues, esto aumenta. La demanda por alimentos pues también va aumentando, y aquí el tema es buscar esa solución, ¿verdad? Para que ese aumento en producción no venga a dañar las pocas reservas de bosque que nos quedan en nuestro planeta. Sí, sí creo que eso es muy importante. Bueno, Juan Luis, de verdad que te agradezco mucho el tiempo y la muy buena conferencia que nos has generado. Eh, Creo que a todos nos ha servido mucho. Hay muchos comentarios ahí más que te felicitan, que te agradecen el tiempo. Y creo que en un momento puedes pasar a ver cada uno de ellos y si puedes responder a las personas que nos han estado viendo. De nuevo te agradezco el tiempo y no sé si tenés ahí algunas palabras finales para que vayamos cerrando esta conferencia. Primero, bueno, agradecerte a vos por la invitación, ¿verdad? A la gente que estuvo hasta estas horas. Yo sé que ya la hora es algo pesada para estar despierto, más en las zonas rurales, que yo digo que se duermen a las 9. Entonces, gracias por acompañarnos. Esperamos, ¿verdad?, que la semilla pueda dar fruto, que al final lo que se quiere es dar una herramienta, ¿verdad? Alternativas hay muchas. No hay una que sea la madre de todas, ¿verdad? Aquí de ir sumando con pequeñas iniciativas, y cada cosa buena que hagamos, aunque se mire poco significativa en un contexto social, pues al final la suma de todo es lo que nos va a ayudar a solventar estos problemas ambientales, de clima, y poder asegurar un futuro digno a nuestras futuras generaciones, que yo sé que nos van a reclamar, nos van a juzgar, o nos van a felicitar por el buen manejo de los recursos que tenemos actualmente.
Te agradecemos, le agradecemos al ingeniero Juan Luis por todo lo que nos compartió hoy. Eh, Muchas gracias ahí por toda la experiencia en campo, pero también las lecturas que se han tenido que generar para poder tener este amplio manejo del tema. Fue algo muy, muy bueno para todos. Y pues como siempre decimos, esto es para que vayan quedando semillas en las personas, para que personas que nos ven en otros lugares puedan ser esos agentes replicadores e ir mejorando las situaciones que tenemos actualmente en el campo, ir proponiendo innovaciones también para de alguna manera ir apaleando todos los problemas y mejorando las condiciones de nuestros productores, que bueno, es para lo que estamos. Como siempre decimos también, los invitamos a que sigamos cultivando nuestros pensamientos, a que sigamos cultivando nuestro conocimiento, porque es algo de vital importancia que nosotros podamos ir llenando nuestra mente, ir llenando nuestro ser de buen contenido. Y en relación a eso, les vamos a dejar ahí el canal de YouTube de Flor de Tierra. Ahí pueden ver más conferencias como estas que han hecho profesionales de otros países también, de Honduras, de Guatemala, de Colombia, de Perú, de El Salvador. Bastante interesantes. Y pues ahí les dejamos eso. En una próxima nos vemos con un nuevo tema. Y de verdad, Juan Luis, muchas gracias. Entonces, nos vemos en una próxima. Saludos.